Buenas tardes, hermano. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Claro, mi nombre es Fulvio Pantaleón y soy de Guatemala. Ya muchos me podrán conocer. Y estamos aquí Bueno, al el servicio. hermano Fulvio va a venir y nos va a dar un poco de su testimonio de cuando él fue niño, ¿verdad? Hermano, ¿usted se acuerda cuando usted tenía la edad de 13, 14, 15 años? ¿Dónde estaba, hermano? ¿Se recuerda? Claro que me recuerdo y muy bien que me recuerdo. A ver, Am, hermano Fulvio. Mi adolescencia la pasé en Guatemala. No conocía de Cristo, no conocía de la palabra de Dios para ese entonces. Hice lo que tenía que hacer de acuerdo a mis caprichos a lo, y traté de ser siempre obediente a lo que mis padres me exigían, pero aún así escondía mi rebeldía detrás de mi adolescencia. ¿Qué podrían ser sus rebeldías, hermano? ¿Cuáles eran sus rebeldías? Uno, usted dice que tenía temor de sus papás, pero a la misma vez tenía ciertas rebeldías, que me imagino que era por la edad. Claro que sí. Cuando uno está en la etapa de su adolescencia, uno empieza a descubrir su cuerpo, en el sentido de que a veces uno empieza a rozar su mano por ciertas partes privadas de su cuerpo y uno empieza a sentir sensaciones que uno quiere descubrirlas, pero sin comunicarle a sus padres, a escondidas. Ah, ¿y qué tal, hermano? ¿Era mentirosillo? Un poco, Un sí, sí. poquito. Sí, siempre traté de, cuando tenía que comunicarle ciertas cosas a mis padres, pues trataba de no decírselas o a veces se las preguntaba queriendo decir, papá o mamá, ¿qué hiciste tú cuando te robaste algo o cuando se te presentaba esta oportunidad? No queriéndome poner yo que yo lo había hecho ya. Hermano, ¿y cuando usted tenía esa edad tan jovencito, se metía en muchos problemas? No realmente, no mucho, solamente que conmigo mismo. Solo con usted mismo. ¿Cómo era en la escuela, hermano Fulvio? Gracias a Dios en la escuela fui bien dedicado, me gustaba que me tomaran en cuenta y por eso me propuse que siempre tenía que dedicarme, sacar los mejores punteos en la escuela y querer ser, querer ser como aquellos que siempre los estaban pasando al frente y que siempre les daban buenas noticias a sus padres de sus hijos, en el sentido de que entre mejores calificaciones llevara, mis padres se sintieran orgullosos de mí. Siempre me propuse eso. Qué moda estaba de moda cuando usted estaba joven? Bueno, lamentablemente en nuestra vida económica nosotros pues fue un poco, por decir, éramos pobres y había muchas modas, pero usualmente yo no pasé ni las modas pasaron por mí porque económicamente pues es lo que tenía, si lo que tenía un short para vestirme y una camisita, con eso me vestía, aunque la moda dijera de otra forma, pero tal vez no tenía para alcanzar esas modas que estuvieron en ese tiempo. ¿Creció rodeado de delincuentes, quizá de pandillas? ¿Algo se movía en su barrio? Veía, sí, sí, ¿Qué veía, cosas veía usted a esa edad? veía y algo que me llamó la atención ver a personas fue de que por qué fumaban tanto y por qué bebían tanto. ¿A qué edad De, usted se hacía esas preguntas? entre los 11 y 12 años, A los 11 y 12 años. por qué ellos bebían tanto y eran personas que a veces yo siempre estaba en sus casas y a veces notaba que después de beber licor resultaban peleando. Y me decía esta pregunta, ¿el licor es para pelear o es para alegrarse? Oh, ya, hermano. ¿Y en la escuela veías cosas raras, hermano, No, que no eran lícitas, no sabía que lo que... se practicaban los muchachos? Sí, no sabía para esa edad que era lícito para mí y lo que no. Entonces sí veía muchas cosas, como por ejemplo muchachas bonitas, que siempre inclinaba mis ojos para ahí. También veía otras cosas. Por ejemplo, tuve oportunidad de ver de jóvenes besándose
del ¡Ah! mismo sexo. También vi eso. ¿En la escuela? Sí. ¿Cuántos años tenía? A los 14, 15 años estuve viendo eso ya. ¿Y qué hacía usted, hermano? No sabía qué hacer, no sabía ni entendía, no sabía qué hacer, no tenía... Algunas veces les pregunté a mis padres, pero me dijeron que era normal ver eso. ¿Iba a la iglesia a esa edad, hermano? No, no, mis padres no eran cristianos, Ni católicos. ni católicos. No ¿A qué sabía. edad comienza a conocer usted a Cristo o la primera vez que escucha de él? Fue a mis 38 años de edad, ya vivo en Nueva York, cuando por primera vez se me presentó la oportunidad de aceptar a Jesucristo de Nazareno, que entendí, me ofrecieron aceptar a Jesucristo y entendí, tuve el conocimiento entonces de que a través de él podría ser sanado y restaurado de una vida pecaminosa. Hermano, y cuando usted acepta a Cristo y comienza usted a acordarse de su niñez y de las cosas que quizá usted hizo, ¿cómo usted se examinó, se autoexaminó? ¿Qué cosas salieron a relucir que usted quizás se dijese, ay caramba, cómo quisiera cambiar eso? Después de leer la Biblia, me di cuenta, una vez que ya conozco de Cristo, me di cuenta en todo lo que pude haberle fallado al Señor. Y descubrí aquel versículo que dice que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y entendí que Dios es perdonador, que es el único que puede perdonar de todas aquellas acciones vanas que hicimos en el mundo, de aquellas con las que fracasé conmigo mismo, en mi cuerpo. Hermano, solamente una anécdota que usted se acuerde, que quisiera compartir de algo que en su adolescencia usted dijo, ay, cómo quisiera volver atrás y cambiarlo. Una cosa. La sexualidad, el manejo de la sexualidad en la adolescencia. ¿Cree que no le informaron? Ese aspecto quisiera usted. Ahora que conocemos y somos hijos de Dios, que debemos de respetar lo que la palabra de Dios dice y entenderla, porque tal vez yo no conocía de Cristo en ese entonces, pero la sexualidad fue una de las cosas que no pude manejar en mi vida, que no tenía conocimiento, y hice todo lo que estaba a mi alcance, tal vez haciéndole daño a otras personas. Y hoy que reconozco, hoy que soy cristiano, invito a todo aquel que lea la palabra, que cumpla la palabra como debe de ser y que nos abstengamos, que la sexualidad nos va a llevar nada más a hacer injusticias en nuestra vida. Hermano, ¿qué ventaja tienen los niños, nuestros adolescentes ahora que saben de Cristo que usted no lo tuvo? En la palabra de Dios dice que Dios, las relaciones sexuales, Dios no las apoya si no estás casado. En el matrimonio, si no eres legalmente ante Dios casado con tu pareja, toda relación sexual antes de eso Dios las castiga, le llama pecado. Entonces, que no atentemos con nuestro cuerpo antes de que no es estar en el matrimonio, lo que es legalmente garantizado y apoyado por Dios. Que tengamos cuidado con nuestra sexualidad, porque es el momento que descubrimos y queremos saber si las cosas son ciertas, las cosas que se manifiestan en nuestro cuerpo. Una de las ventajas podría ser también que quizá usted no tuvo la ayuda de sus padres con respecto a ese tema y ellos quizás sí lo tienen, puesto que sus padres han leído la Biblia, vienen a la iglesia, tienen un pastor. Quizá esas cosas usted no lo tuvo en su niñez. Amén. Esa fue una de las grandes ventajas que hubo en mi hogar, que mi padre y mi madre no conocían de la palabra de Dios, no conocían en qué me tenían que instruir, y
hice mi vida en esa época a mi manera, a lo que creía más correspondiente y satisfacer mis necesidades sexuales. Venir a la iglesia, hermano, para estos adolescentes que están experimentando o pasando también por lo que usted está pasando, es una gran ventaja para ellos. Amén. 100%. La ventaja que ellos tienen que sacar ahora y que ellos conocen y pueden leer la palabra de Dios es de que se abstengan y que cumplan a ser obedientes los estatutos que Dios ha dejado en la palabra de Dios, por medio que busquen explicación a través de sus padres y la verdadera palabra de Dios, que es las Sagradas Escrituras. Y que si pues tienen alguna pregunta, alguna duda, yo sé que ustedes, ¿verdad? Los sugieres, los varones, están dispuestos a ayudarles. Así es. Cualquier pregunta, si ellos tienen vergüenza, es mejor pasar una vergüenza ahora de preguntarla y no meterse en pecado más adelante por simplemente no querer preguntar. Pero es tan claro acudir a las personas mayores o a sus padres en confianza para que ellos tengan el mejor consejo saludable en una vida espiritual para cada uno de los adolescentes. Hermano, muchas gracias por haber compartido ese pequeño testimonio de su adolescencia. A veces los jóvenes creen que nosotros no nos acordamos cuando teníamos 13, 14, 15 años, pero sí nos acordamos, ¿verdad, hermano Fulvio? Sí nos acordamos, nos hacemos los locos a veces, A sí veces. nos acordamos. Entonces, no hay cosas que se pueden esconder bajo la cobertura de Dios. Dios siempre está viéndonos. Amén. Hermano, ¿cuál sería, por último, el consejo más sabio que usted les podría dar a estos jóvenes que, al igual que usted cuando tenía 13, 14, 15 años, están experimentando las cosas que usted también experimentó? ¿Qué consejo les podría dar? En este caso, me gustaría que se los dé a los varones. No todo lo que escuchamos afuera es cierto. Que no actuemos y no nos dejemos llevar bajo nuestros propios instintos, sino que consultemos. En este caso, tenemos la palabra de Dios. Los que tienen a sus padres, acudir a sus padres en confianza, y los que no tienen a sus padres, pero están en la iglesia, que busquen del pastor, que busquen de la palabra de Dios para que tengan un mejor entendimiento de todo lo que hoy en día el mundo o el enemigo quiere implementar en nosotros los hijos de Dios, que no somos pecadores, pero sí podemos ser salvos. Amén. Muchas gracias, hermano Fulvio, por este testimonio. Espero que sea realmente edificante para mis estudiantes. Y muchas gracias, que el Señor Jesucristo lo bendiga, hermano Fulvio, y muchas gracias. Dios me Hasta lo luego. bendiga.